y se dedica a realizar investigaciones y consultoría en medios de comunicación, telecomunicaciones y periodismo en diversos países del mundo. A partir de noviembre de 2018 fue nombrada como integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Desde hace 12 años conduce junto al periodista Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes el programa radiofónico Espacio Abierto de AMEDI, emisión donde abordan la agenda semanal de las libertades de expresión e información, el quehacer mediático, las telecomunicaciones y el periodismo. Forma parte de la Red por la Libertad de Pensamiento y Expresión. Es cofundadora del portal internacional Media Power Monitor y desde 2002 con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información de 2013 a 2015. Obtuvo la beca Chevening para periodistas por parte del Consejo Británico, donde trabajó en la BBC. Fue becaria del Patrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, así como el Instituto Mexicano de la Juventud. Fue coproductora, fundadora de Ombudsman MBS, el primer programa de la radio privada en México dedicado a las defensorías de audiencias. Fue corresponsal en México de la agencia de noticias Pulsar. Ha trabajado como asesora en TVUNAM, coordinó el área de representación y seguimiento de proyectos y capacitación de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, la ATEI. Colaboró también como asistente de la representación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias durante el proceso de solicitud de permisos para radios comunitarias. Como investigadora, colaboró en la integración del reporte de investigación en los medios digitales México. Fue un estudio único a nivel mundial que abarcó alrededor de 60 países y estuvo auspiciado por la organización internacional Open Society. Fue jurado del cuarto concurso de ensayo del canal del Congreso Medios Públicos para el Fortalecimiento de la Democracia. Ha sido docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Universidad Intercontinental. Organizó diversos foros internacionales sobre temas relacionados con medios de comunicación públicos y privados, telecomunicaciones, libertad de expresión, derecho a la información, radiodifusoras universitarias, comunitarias e indígenas. Bienvenida, maestra, y pues están en su casa. Vamos a ver si gustan la presentación. Sí, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por la invitación a esta su PES Aragón. Les agradecemos mucho la invitación a la Semana de la Comunicación. Como ustedes saben, el asunto de las agresiones a los periodistas y a los comunicadores en México ha ido en aumento. Lamentablemente, según información que hemos tenido de la organización Artículo 19, que seguramente todas y todos ustedes conocen, esta organización Artículo 19 es una organización internacional con base en Londres y que se dedica a investigar los asuntos de libertad de expresión en el mundo y tiene una sede en México. Esta organización Artículo 19 ha estudiado las agresiones a los periodistas y bueno, lo que ha registrado del año 2000 a la fecha es que se han asesinado a 124 periodistas en México, del año 2000 a la fecha, y han sido 115 hombres y 9 mujeres. Y bueno, en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto fueron asesinados 47 periodistas. Lamentablemente cada vez la suma de periodistas asesinados es más grande y desaparecidos. En el mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador van 4 periodistas asesinados, que es una cifra considerable, siendo que pues, el presidente tomó posición en diciembre. Entonces llevamos muy pocos meses y las agresiones a periodistas cada vez han sido mayores. Bueno, otro asunto importante es cómo los estados funcionan y cómo están las agresiones a periodistas en los estados. Como ustedes saben, el estado con mayores agresiones y asesinatos a periodistas en el país es el estado de Veracruz. En el gobierno de Javier Duarte, de este gobernador que, bueno, pues está todavía en proceso por cuestiones de malversación de fondos, etcétera, y que está todavía en un juicio, pues en su periodo, que fue de 2010 a 2016 como gobernador de Veracruz, pues bueno, ha sido el estado más letal para los comunicadores y las comunicadoras, y 17 periodistas fueron asesinados en el estado de Veracruz, que es el que, bueno, es el que tiene el número más grave y considerable de agresiones a periodistas. Y bueno, Veracruz tiene además, es el estado que permanece con el mayor registro de asesinatos por entidad, con 26. Entonces, el último caso de un periodista asesinado ya en este sexenio fue de Santiago Barroso, asesinado hace muy poco, el día 15 de marzo.
en San Luis, Colorado, Sonora, y lo que nos hemos dado cuenta es que ha deseado las elecciones a periodistas, sobre todo en el norte del país. Como ustedes saben, la periodista Miroslava Breach, pues bueno, fue asesinada también en el mes de marzo. Se conmemoró lamentablemente su asesinato en este mes de marzo, y bueno, pues fue en el estado de Chihuahua. Todos sabemos que el asesinato de Miroslava Breach tuvo que ver pues con cuestiones que ella reportaba de la relación que había entre el gobierno, los candidatos de dos partidos, principalmente del PRI y del PAN, que tenían relación con el narcotráfico, ¿no? Que eran candidatos y que al mismo tiempo tenían relación con el narcotráfico. Entonces, bueno, esa situación ha ido en aumento, lamentablemente, en el país. Pues agradezco nuevamente, empiezo también con agradecimientos a la invitación del licenciado Zabaleta, ¿no? Para estar en este evento que tiene que ver con la libertad de expresión. A mí particularmente me gustaría señalar al principio que, si ustedes ven, nosotros no vamos a definir exactamente en qué consiste la libertad de expresión, nos vamos a enfocar a un problema precisamente que tiene que ver con la libertad de expresión, que sería con todos los atentados y violencias a los comunicadores en general. Y nosotros señalamos la idea de comunicadores porque no implica solamente a los periodistas establecidos. Existen también comunicadores en red, comunicadores independientes que no dependen de un medio y una empresa periodística, sino que muchas veces es lo que los hace, digamos, tener una situación todavía más vulnerable. Entonces, de ahí que nosotros por eso hablemos, no solamente por esto de periodistas, comunicadores. De hecho, digamos, el caso que yo trabajé en Veracruz, en el contexto de la violencia tremenda digamos, que se vivía en el tiempo de Duarte, ahí se ve muy claramente en ese caso cómo hasta los tuiteros fueron perseguidos, ¿verdad?, por el propio gobierno de Duarte. Entonces, bueno, comunicadores, no solamente periodistas establecidos, ¿no? Y bueno, quisiéramos hablar primero también de los diferentes objetivos de la red y de algunos de los antecedentes de la red. Entonces, la red, voy a pasar primero por la anterior, la de antecedentes. La que sigue más bien. Sí, bueno, ¿cómo surge esta red? ¿Sí? Esta red surge a partir de que en 2017, en la carrera de comunicación social, o sea, tomamos conciencia muchos profesores sobre la violencia que estaban sufriendo los comunicadores. Entonces, parte de nuestra interlocución eran los organismos defensores, ¿verdad?, de los periodistas, y entre esos estaba Artículo 19. Entonces, Artículo 19, en un evento que nosotros organizamos precisamente para dar cuenta de, digamos, de la cantidad de asesinatos, ¿verdad?, amenazas que estaban sufriendo, de la autocensura que estaban ya padeciendo muchos de los medios. Bueno, a partir de ese evento, muy claramente, Ana Cristina Ruelas de Artículo 19, por favor, ustedes, desde la academia, desde las universidades, tomen, o sea, acusen recibo, ¿no?, de que nosotros les pedimos, les solicitamos que se involucren más en esta problemática y que la den a conocer y que la visibilicen. Entonces, fue precisamente a raíz de esto, que ya estábamos en la carrera de comunicación comprometidos con esta situación, es que decidimos juntar, hubo varias asambleas del Departamento de Educación y Comunicación, concretamente de comunicadores de la carrera en la UAM Xochimilco, ¿no? Y uno de los planteamientos que se hizo es, bueno, tenemos que plantear esta situación en el Consejo Académico. Entonces lo llevamos al Consejo Académico y tuvo una gran bienvenida. Ahí nos dimos cuenta de que no solamente los comunicadores estábamos, ¿verdad?, consideramos que se tenía que hacer algo desde la universidad, y entonces ahí
salió un primer pronunciamiento, ¿no? Y después esto fue llevado al colegio académico. El colegio académico es la instancia, digamos, colegiada más importante de todas las UAMes, de las UAMes que ahorita estamos en Puebla, en una situación bastante difícil. Pero de esos dos pronunciamientos generados, lo que quedaba claro, y eso quisiera subrayarlo, es que se consideraba que los ataques no solamente violaban o estaban, ¿me entienden?, la libertad de expresión a nivel de los periodistas, sino también la libertad de pensamiento propiamente en las universidades. Y ahí se leía: los ataques atentan profundamente contra el quehacer de las universidades en su conjunto y sirven para alertar a toda la sociedad sobre el silenciamiento que ya sufren algunas universidades en nuestro país, ¿no? Ahí sí fue, ¿me entienden? Y bueno, yo no sé cuál es la situación actual de ustedes, pero nosotros en la UAM Xochimilco, en los diferentes departamentos, hay zonas en donde nosotros ya no mandamos a nuestros estudiantes a investigar. Zonas que ya están, ¿me entiendes? O sea, aquí no pueden ir para cualquier, y hay cierto tipo de temas que nosotros por precaución, ¿verdad?, como profesores, decimos, esto no puede ser ya tratado. Ya hay una especie ya empieza a haber una autocensura en los temas de investigación. Y es una cosa que no es tratada. De ahí que nosotros pensáramos que la red no es una red solamente, ¿me entienden?, es un problema, digamos, que fuera nada más de, nosotros somos muy solidarios con los comunicadores. Nosotros consideramos, a partir de que precisamente los comunicadores que están planteando toda esta, visibilizando toda esta situación, nos estaban haciendo a nosotros y a toda la sociedad un favor de visibilizar un problema que es de toda la sociedad, ¿no? Y que profundamente ataca a el pensamiento, digamos, la libertad de pensamiento, no solamente de expresión, ¿verdad?, en las universidades. O sea, ya hay zonas de Tamaulipas, algunos investigadores, ¿verdad?, Primavera, en algunos eventos, digamos, nos han señalado cómo en el norte las propias autoridades están permeadas por diferentes grupos de crimen organizado. De hecho, hay algunas universidades que algunos periodistas nos mencionaban que en algunas universidades no se pueden tocar varios temas, sobre todo en Tamaulipas, y en las carreras de comunicación tampoco, y los mismos investigadores pues forman parte de estas redes de contubernio y no pueden, pues tampoco los periodistas mencionar, preguntar, etcétera, porque dentro de las mismas universidades también hay censura, autocensura, o ni siquiera se habla porque están en relación con el gobernador en turno, etcétera. Entonces, también es un silenciamiento que tiene que ver con las universidades que están cooptadas por algunos grupos de poder. Sí, o sea, de eso se habla poco, pero existe. Y sobre todo pues, en zonas en el norte, pero muy caída de la mano, y de otra manera también en otras zonas como Guerrero, ¿no? Muy claramente. Bueno, entonces, a raíz de esto es que salen estos dos pronunciamientos por parte, ¿verdad?, de uno de la UAM Xochimilco, después de todas las unidades, y aquí quedaba muy claro una petición que nos hicieron, de hecho, los colegiados, ¿no? Y ahí se convocaba a otras instituciones de educación superior a crear iniciativas de articulación, de análisis e investigación sobre las múltiples formas de violencia. De ahí que entonces esta invitación para nosotros sea fundamental, para que ustedes, digamos, de alguna manera, pues tomen conocimiento de esta situación, ¿no? Y sobre todo también para que los profesores que están aquí, hay varias universidades que ya se han sumado a esta red, y la UNAM nos falta. Entonces también nos interesaría mucho que ustedes pudieran empujar desde aquí, desde la UNAM, para que puedan formar parte de esta red como investigadores sobre los temas de periodismo, investigar asuntos que tengan que ver con la violencia contra comunicadores. Entonces también por eso nos interesaba mucho venir a la UNAM. Pues
Bueno, entonces, tomando esta situación, digamos, este preámbulo, ¿cuáles son los objetivos de la red? Entonces, se puede decir que quedó constituida o está siendo constituida y continúa constituyéndose y reconfigurándose, y más bien, sobre todo, ampliando sus horizontes en diferentes universidades. Y bueno, el primero es evidentemente apoyar a comunicadores y periodistas amenazados. El segundo, investigar la situación de violencia. O sea, no solamente dejar esta carga a los propios periodistas amenazados, sino que por parte, ¿verdad?, de los investigadores de comunicación o sociólogos, etcétera, investiguen los matices, la manera como está afectando la vida en la sociedad y en las universidades, ¿no? Y el otro tema importantísimo es visibilizar la problemática, denunciar, generar presión al gobierno y movilizar. Bueno, dentro de estos aspectos, ¿no? Quisiéramos entonces pasar ya a ver cuáles serían los integrantes. Los integrantes de esta red, como ya les adelantó Margarita, es muy amplia y nosotros lo que queríamos construir con esta red, por eso le pusimos red, es que fuera una especie de encuentro entre académicos, periodistas, comunicadores, organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas, sobre todo organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del derecho a la información, como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, como también Reporteros Sin Fronteras, no sé si ya lo dije, periodistas de a pie. Entonces, es un espacio donde también están consejos de, bueno, lo que aglupinan las escuelas de comunicación y periodismo como el CONEI, como la LAIC, como la MIC, que son organizaciones que agrupan tanto a, bueno, escuelas de comunicación, de periodismo, a investigadores de la comunicación, pero también lo que nosotros queríamos notar es que siempre los avances o las situaciones que se hacen en favor o en la defensa de los periodistas amenazados son aislados, o son las organizaciones de la sociedad civil o los académicos por su lado hacen las investigaciones. Entonces, lo que quiere hacer esta red es reunir a todas estas personas que hacen ese trabajo para impulsar un apoyo mayor a esta situación que cada vez es más grave, como ya vimos en las cifras al inicio de la presentación. Ahora, hay organizaciones también, como ya les dije, académicas, CONEIC, la MIC, la LAIC, que son las que también apoyan esto, y también el asunto es las distintas universidades. Hay distintas universidades, por eso yo les mencionaba que era importante para nosotros estar con ustedes en la UNAM, porque desde la UAM Xochimilco se impulsó, todas las unidades después se sumaron, pero también la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Escuela de Antropología, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Veracruzana, la Universidad de Aguascalientes, la Autónoma de Querétaro y una asociación de periodismo que tiene la Universidad de Monterrey. Y hay varias que están en proceso también de incorporarse, y por eso nos interesaría mucho que la UNAM también formara parte de la red. Entre las organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión y el derecho a la información está Artículo 19, que es lo que citamos, las cifras al inicio. También la Asociación de Periodistas Desplazados de México, que es una organización de reciente creación de periodistas que han tenido que ser desplazados, bueno, que se tuvieron que desplazar de sus lugares de origen, sobre todo de los estados del norte del país, Tamaulipas, también Chihuahua, de Guerrero, que tuvieron que desplazarse a otras ciudades como la Ciudad de México porque ya no podían hacer o ejercer el periodismo, porque los amenazaban el crimen organizado, el gobierno en turno, etc. Entonces hicieron esta organización de periodistas desplazados, y ellos ya fueron también, es importante que les comuniquemos esto a ustedes, ya fueron a la Organización de Naciones Unidas a denunciar y hacer un pronunciamiento público ante Naciones Unidas del desplazamiento forzado que tienen los periodistas por las amenazas que sufren al ejercer su profesión como periodistas. También hay otra organización que es el Cambio Digital, que ellos se han dedicado sobre todo a estudiar el asunto del espionaje a los periodistas, a las redes sociales, etcétera.
También está la organización Ojos de Perro contra la Impunidad, que esta organización Ojos de Perro contra la Impunidad, seguramente ustedes ya vieron el documental No se mata la verdad matando periodistas, de Temoris Greco. Entonces, él es egresado de la UAM y estuvo muy contento de pertenecer a la red y de presentar el documental. Y también, si los profesores de aquí de la FES les interesa proyectar el documental, Temoris está con la mayor disposición para traer el documental también para ustedes aquí a la FES. Quinto Elemento Lab también es otra organización de Marcela Turati y de otros periodistas que han sido muy reconocidos por su trabajo, sobre todo con migrantes, sobre todo con trabajo de investigación que tiene que ver con pues, agresiones a personas, desaparecidos, etc. Y Quinto Elemento Lab también es una organización que desde el inicio de la red se sumó para organizar un concurso que se llevó a cabo en la UAM y que fue un concurso para hacer desde carteles, programas de radio, etcétera, diferentes productos audiovisuales para mostrar qué era lo que pasaba en las agresiones a los periodistas y a los comunicadores, y se dieron varios premios y fue con esta organización Quinto Elemento Lab, la red de periodistas de a pie, que es una red de periodistas de investigación, generalmente son mujeres, y es una red de periodistas de investigación que también se sumó a la red, y Reporteros Sin Fronteras, que es una organización que se dedica también a hacer el recuento de las agresiones a los periodistas en el mundo, que tiene sede en Francia y que también se sumó a esta red que hemos formado desde la UAM. Bueno, a partir, digamos, de estos tres objetivos, ¿verdad?, que ya señalamos, ¿no?, la idea de visibilizar, ¿no?, de investigar y de apoyar a los comunicadores. Ahora vamos a pasar a la parte, digamos, de tipo de iniciativas que han surgido a partir, ligadas a nuestros objetivos. Entonces, bueno, una muy importante han surgido múltiples foros en donde esto se ha dado a conocer la situación de los comunicadores, ¿no? Y en donde a mí me gustaría también destacar un aspecto, ¿no?, que en gran parte de las agresiones que sufren los comunicadores no son necesariamente de la delincuencia o de miembros del crimen organizado, sino son propiamente de las autoridades. O sea, es una de las cosas que señalan muy frecuentemente los propios periodistas y también las organizaciones defensoras de sus derechos, ¿no? Entonces es un punto, digamos, importante. De ahí la importancia de presionar, ¿verdad?, al gobierno para que se tome cartas en el asunto. Bueno, entonces ha habido múltiples foros y después también ha habido varios pronunciamientos de denuncia. Aquí nos encontramos, digamos, con un pronunciamiento precisamente en el CONEI, ¿no? Fue un pronunciamiento que se salió en el 2018, a principios del 2018, en donde todos los centros de enseñanza tomaron, acusaron recibo de esta situación y consideraron que era importante que en todas las instituciones esto se supiera y que fuera condenado, ¿no? Ese es uno de los. Y por otro lado, precisamente también la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, ¿no?, que también reúne, digamos, investigadores de toda la República, también denunció, planteó esta situación y que ellos consideraban que tenía que ser investigada de una manera, pues, más detenida, ¿no? De hecho, de allí salieron una de las investigadoras, directoras, digamos, de nuestro grupo de investigación, sale precisamente, también forma parte, ¿verdad?, de la misma. Serían estos dos, y bueno, también hemos hecho varios eventos y varias conferencias en razón de visibilizar la situación de los periodistas. Seguramente ustedes conocen a la periodista Patricia Mayorga, corresponsal de la revista Proceso en Chihuahua, y que ella fue desplazada a consecuencia del asesinato de la periodista Miroslava Bridge.
¿Por qué? Porque ella, como Miroslava, investigaba en este contubernio que yo les mencionaba al inicio de la conferencia, en la cual ya los mismos pues, candidatos a puestos de elección popular están en una relación directa con los miembros del crimen organizado. Entonces, estas dos periodistas, Patricia Mayorga y Miroslava Breach, estaban dando seguimiento en la sierra de Chihuahua, en la sierra Tarahumara, y cómo pues la relación entre la política y el crimen organizado cada vez era más estrecha y tenía además ya relación con las elecciones y con pues la elección de presidentes municipales, etcétera. Y lamentablemente Miroslava Breach la asesina, como ustedes bien saben, a la puerta de su casa cuando está afuera su camioneta esperando a su hijo para llevarlo a la escuela, y la asesina y le dejan un mensaje, pero a raíz de esta situación, Patricia Mayorga tiene que irse de Chihuahua, incluso tuvo que irse del país para no pues, sufrir la misma circunstancia que lamentablemente tuvo que terminar en el asesinato de Miroslava Breach. Entonces, cuando organizamos esta conferencia en la UAM Xochimilco, donde Patricia Mayorga fue a explicarles a las alumnas y a los alumnos qué es el trabajo de periodista, por qué es importante ser periodista a pesar de las amenazas de que tuvo que salir del país, etcétera, y qué es la importancia del derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de informarnos y de tener pues a la mano lo que está sucediendo en el país, en las elecciones, etcétera, pero sobre todo lo que entusiasmó muchísimo a los estudiantes en ese momento fue que ellos pensaban que ser periodista no tenía una repercusión social, y finalmente sí. Patricia Mayorga dijo que ella le fascinaba su trabajo y que el trabajo de periodista es muy importante para la democracia, para la sociedad, etc. Entonces, bueno, hicimos esa conferencia. También nos acompañaron, aquí pueden ver los carteles. Ese es el cartel que tuvimos del 15 de febrero del 2018, cuando Miroslava Breach nos habló sobre el tema de los tiempos de violencia e impunidad en el periodismo. Y también pueden ver al lado izquierdo a Gildo Garza y Omar Bello, que ellos son los dos periodistas que fundaron esta organización de periodistas desplazados, y que uno es de Guerrero, Omar es de Guerrero, Gildo es de Tamaulipas, y ellos también fueron a dar una conferencia para explicar la situación en su estado y el desplazamiento forzado que están viviendo los periodistas, sobre todo en el norte del país, en Tamaulipas, en Chihuahua y en Guerrero. Y también tuvimos al periodista Virgilio Caballero, que pueden verlo aquí, que lamentablemente falleció hace unas semanas. Y Virgilio Caballero es muy importante en la historia democrática del país y en la construcción de medios públicos. Él trabajó como periodista en Notimex, en el Canal 11, etcétera, pero en la última etapa de su vida él primero fue diputado federal por Morena, y al final, ya en esta última etapa, fue diputado de la Ciudad de México, por la Ciudad de México. Y los últimos trabajos que hizo Virgilio Caballero fue hacer iniciativas de ley para mejorar la situación de los periodistas en México. Primero en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados como diputado federal, y después como diputado de la Ciudad de México para hacer leyes a favor de los periodistas en la Ciudad de México, el asunto laboral, la cuestión de pues la libertad de expresión que puedan tener los periodistas, etcétera. Entonces esos fueron los últimos trabajos que hizo el diputado Virgilio Caballero. También nos invitaron a saber el trabajo que estamos haciendo con la red. Patricia Mayorga, esta periodista de Chihuahua, organizó un encuentro latinoamericano de periodismo. En ese encuentro latinoamericano de periodismo llegaron a México a reunirse periodistas de Colombia, de Chile, etcétera, y de México, de diversos estados del país, para discutir la situación del periodismo en América Latina, pero también nos abrieron la puerta para hablar de lo que es la red. Fue muy interesante ese intercambio que tuvimos en el encuentro latinoamericano de periodismo, porque muchos periodistas en ese momento se interesaron por hacer un trabajo de investigación en conjunto con los académicos, cosa que no ha sucedido y que es importante hacer, sobre todo en esto que les platicábamos de Tamaulipas. Varios periodistas, algunos del norte del país, nos manifestaron que en muchas universidades no era posible hacer este tipo de investigaciones
porque los mismos académicos no lo permitían porque tenían relación directa con el gobierno en turno. Entonces, que sí les interesaba hacer ellos por fuera este tipo de investigaciones para mostrar que en las mismas universidades no se hablaba de la violencia que existía en contra de los comunicadores en sus estados, pero también para empezar a hacer un trabajo conjunto de investigación académica y periodista de la mano académicos y periodistas. Entonces, sí fue un gran avance esta reunión, porque salieron pues trabajos de investigación, futuros trabajos de investigación que se pueden hacer entre periodistas y académicos. Bueno, y ahí también me gustaría señalar que en esta petición que hacían los periodistas a los académicos, ellos decían que de esa manera ellos podían tener mayores recursos, ¿entienden? Y a su vez ofrecer fuentes que normalmente un investigador no. Entonces, que ellos tienen informantes, y los mismos son informantes, ¿no? Y que de alguna manera muchas veces ni siquiera se reconocía su trabajo. Que llegaban, por ejemplo, yo no sé, investigadores de Estados Unidos, de Europa, los preguntaban cómo estaba la situación y ni siquiera, ¿me entienden? Y bueno, ni siquiera podían ser mencionados por la cuestión de la seguridad. Entonces ellos consideraban que esta idea de hermanarse, ¿no?, en la investigación y tener cierto tipo de recursos, también para ellos era, digamos, era muy importante, ¿no? O sea, y ahí estamos trabajando el siguiente encuentro en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que va a tener lugar en la UAM Xochimilco en junio. Pretendemos hacer ya un encuentro, digamos, constituir mesas en donde estén periodistas y donde estén investigadores, ¿verdad?, de la violencia a los comunicadores, ¿no? Ese sería, digamos, como un cometido de ahí que tenemos. Bueno, otras de las medidas de visibilización que nosotros también queremos mencionarles sería, ya señaló algo Primavera con respecto al premio Miroslava Bridge, ¿no? Y bueno, el premio Miroslava Bridge lo que pretendía precisamente es incentivar la investigación sobre estos temas con gran calidad también. O sea, que la idea era, de hecho, de allí salió todo un número dedicado a la investigación, digamos, a todos los problemas que tenían que ver con la libertad de expresión y muy particularmente con respecto a la violencia en toda América Latina, y recibió allí el premio, digamos, Miroslava Bridge, una de nuestras más importantes, digamos, también colegas de la Universidad de Jalapa, no sería el Palacio, que recibió este premio. Y cuando se presentó, se le otorgó el premio a estos dos investigadores, se dio también a conocer la película que se las recomendamos, No se mata la verdad, ¿no? No, más bien, No se mata la verdad matando periodistas, ¿no? A mí me gustaría a ustedes ponerlos en contacto, ¿verdad?, precisamente con Temoris Greco, que ofreció a la red, ¿no?, ir a las diferentes universidades para dar a conocer esta situación, digamos, que ya de por sí es una investigación. Bueno, otro evento que también fue muy importante es el 29 de junio de 2008. Nosotros, bueno, sugerimos, ¿no?, invitamos y exhortamos a nuestros rectores que ellos tomaran carta en el asunto, que se comprometieran con esta situación, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que hubo una gran sensibilidad de parte de nuestras autoridades y consideraron que querían hacer una primera ronda, ¿verdad?, de un acuerdo en donde que fuera firmado por las autoridades de la UAM Xochimilco junto con varias universidades. Y allí, dentro de estas universidades, estaban la universidad que ya mencionamos, la de Veracruz, la Iberoamericana, estaba la Universidad de Querétaro, estaban todas las universidades, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la idea es que este acuerdo sea firmado por otras universidades. Ya hay colegas
profesores de otras universidades que nos han transmitido que ya tienen, digamos, ya han hablado con las autoridades y las autoridades están esperando, digamos, a que haya otra ronda. Nosotros queremos que sea en otra universidad, que no sea en la Ciudad de México, ¿no? Para que congregue también a otras universidades de otras regiones. Entonces, esto sigue, ¿no? La idea es, digamos, que se logre expandir, ¿no? Un poco más, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me parecería importante señalar es, en el acuerdo se retoman propiamente los objetivos de la red, que sería contribuir a crear una conciencia ciudadana de los derechos afectados mediante actos que inhiban la libertad de pensamiento y expresión, promover y difundir la investigación sobre la problemática de la violencia contra los comunicadores y el punto que tiene que ver, digamos, directamente con la red, que sería desarrollar iniciativas que favorezcan la visibilización de hechos que atentan contra el derecho de todas y todos los ciudadanos a ejercer la libertad de pensamiento y de expresión. Salió, si ustedes ven, esto fue dado a conocer, ¿no? En varios medios de comunicación se dio a conocer el acuerdo, ¿no? Y bueno, ustedes también pueden verlo en YouTube, se encuentra también el acuerdo, si acaso esto les interesara, ¿no? Y bueno, pasamos a ver otros eventos que han sido fundamentales para la creación de la red. Sí, otros eventos importantes que tienen que ver también con la academia. Nos invitaron a presentar la red en la reunión anual que tiene el CONEI. Esta reunión fue en octubre del 2018 y también tuvimos la oportunidad de presentar la red, pero ya a los académicos, a esta organización, el CONEI, que reúne a las escuelas de comunicación, pero sobre todo a los académicos, investigadores, etc. Y ahí también tuvimos una grata sorpresa en la cual varios investigadores, bueno, proponían varias tareas, varias actividades, como por ejemplo que pudiéramos organizar conferencias para que se conocieran los derechos que podrían tener los periodistas, cómo defenderse, para que los alumnos y las alumnas tuvieran herramientas para cuando salieran o cuando estuvieran haciendo investigaciones periodísticas, siendo todavía estudiantes, pudieran saber cuáles son sus derechos, obligaciones, cómo poder redactar o cómo presentar un proyecto o un trabajo periodístico sin ponerse en riesgo, etcétera. Hubo sobre todo de universidades que están en el norte del país o en lugares de riesgo, donde decían que era muy difícil hablar de diferentes temas, que los estudiantes muchas veces ya no querían ser periodistas porque tenían miedo de la situación, ¿no? Y también por la precariedad en la que está la actividad periodística. Entonces, ahí también surgieron situaciones interesantes en las que nosotros también retomamos de esas inquietudes de académicos y de universidades que también se quisieron sumar para la siguiente ronda, como decía Margarita, para formar parte de este acuerdo interuniversitario y para formar parte de la red. Otra cosa que también fue importante para la red, hubo un foro de escucha que se realizó antes de que entrara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue un foro de escucha a víctimas y este fue un foro especializado en libertad de expresión. Fue un foro cerrado, a diferencia de los otros foros de escucha que fue para víctimas de personas desaparecidas, que esos fueron más abiertos y en diferentes estados. Este foro de escucha sobre libertad de expresión fue cerrado o puerta cerrada porque los periodistas están muchos amenazados de muerte, pues están perseguidos, son desplazados, etcétera. Pero en este foro de escucha nos dimos a la tarea, porque se pidió también como requisito para participar en este foro de escucha, donde fuimos invitados como red. De hecho, ahí pueden ver la carta que nos llegó directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador para participar en este foro de escucha. Y lo que se tenía que hacer en este foro de escucha no era solamente decir lo que pasaba, que eran las cuestiones que sufrían de agresiones de los periodistas o de asesinatos, etcétera, sino llevar propuestas. Entonces nos dimos a la tarea de hacer varias propuestas para mejorar la situación de los periodistas en el país, entre las cuales
me gustaría compartir algunas con ustedes que tienen que ver sobre todo con el mejoramiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Como ustedes saben, este mecanismo no tiene los recursos suficientes para operar. De hecho, al final del sexenio del presidente Peña Nieto no estaban asegurados los recursos para que siguieran funcionando este mecanismo. ¿Por qué es importante este mecanismo? Porque generalmente este mecanismo lo que hace es poner escoltas para los periodistas amenazados, darles recursos, por ejemplo, para que puedan desplazarse a algunos otros lugares y estar a salvo, para que tengan botones de pánico cuando estén en peligro, etcétera. Y no estaba garantizado al final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y fue también una crítica que hicieron los relatores de Naciones Unidas cuando vinieron en el año pasado para criticar al gobierno mexicano, porque si de por sí los periodistas están sufriendo agresiones y están en riesgo, pues dejar sin recursos este tipo de mecanismos pues todavía hace más grave la situación. Entonces, la primera de nuestras peticiones fue esta, mejorar el mecanismo de protección. La segunda fue estandarizar los pagos que tienen los periodistas, porque lamentablemente en los estados un periodista puede ganar hasta 30 pesos por nota, ¿no? Es lamentable que un periodista pueda ganar eso y a veces tiene que juntar varias notas para que se las paguen, y otras no se las pagan, porque si no son publicadas, aunque las haya escrito, no se las pagan. Entonces eso mantiene en una precariedad laboral a los periodistas, sobre todo en los estados. Y entonces lo que nosotros pedíamos era también un aumento en el salario mínimo de los reporteros y las reporteras, porque eso fue una batalla ganada en los años 80, en lo que algunos periodistas se dieron a la tarea de que hubiera un salario mínimo para los periodistas, que está, bueno, entre los servicios, digo, ya es un avance que se ganó en los 80s, y el salario mínimo de los periodistas actualmente es de 236 pesos con 28 centavos, ¿no? Es una tabla de salarios mínimos, y estamos dentro de los oficios, entre los talabarteros, entre los pasteleros, etcétera. Entonces se tiene que profesionalizar también la labor del periodista, que está lamentablemente muy castigada. Esa fue otra de nuestras propuestas. También ustedes deben de saber que hubo esta discusión de la llamada Ley Chayote, en la cual pues la publicidad gubernamental es un gasto excesivo en el que se gastan millones de pesos del erario público en publicitar las labores del gobierno federal, en este caso la del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y pues lo que nosotros pedíamos es que el 1% del pago de esa publicidad oficial a los medios de comunicación privados se destine para un fondo de protección a periodistas y sus familiares, porque es un fondo de mucho dinero y que se usa solamente para publicitar y no para apoyar a quienes realmente lo necesitan, en este caso a los trabajadores de los medios de comunicación. El dinero llega a las arcas de los medios porque, bueno, en las planas de periódico, en las pantallas de televisión, en la radio, se publicita al gobierno federal y sus acciones, pero ese recurso nunca llega a los periodistas, entonces, y mucho menos a los amenazados. Entonces, por eso proponíamos este 1%, y también que se corrija la recientemente aprobada Ley General de Comunicación Social, la llamada Ley Chayote, pues en la cual dan estos recursos de publicidad oficial para que los periódicos, los medios de comunicación no hablen mal del gobernador en turno, del gobierno federal, etcétera. Entonces también, como saben, todavía esa